porque de alguna manera el Espíritu Santo nos está hablando de esto más y más y más. La necesidad que tenemos de quitar mucho los ojos de este mundo y ponerlos en Él, escuchar su voz, nuestros oídos, escuchar más su voz, más de Él, de manera personal, acercarnos a Él, ir a la fuente todos los días, a la fuente de agua viva que es Él, a beber lo que necesitamos para saciar nuestra sed espiritual, nuestra sed emocional, todo, nuestra sed física. Así es, familia. Vamos a la palabra de Dios y vamos a recordar lo que dice Mateo 18 desde el versículo 11 al 14. Esta parábola es preciosa porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vamos a poner énfasis en esta hermosa parábola, porque de verdad el Señor quiere enseñarnos cosas hermosas con relación a esta maravillosa acción que Jesús nos deja aquí, redactada de la obra de un pastor por sus ovejas, ¿sí? Obviamente, nosotros sabemos que Él es el pastor de pastores, el pastor, el Señor de señores. Y este pasaje no solamente se refiere a la labor de nosotros como pastores, que por cierto no es nada sencilla. ¿Qué responsabilidad tan grande encomienda Jesús, que es el pastor de pastores? Porque Él lo dijo, yo soy el buen pastor. A nosotros los que pretendemos pastorear su rebaño o ser pastores de su rebaño. ¿Qué verdaderamente significa esto que dice aquí? ¿Sí? La vida de un pastor no es sencilla. Y lo que manifiesta esta parábola es el amor tan grande de un pastor por sus ovejas. Así sea por una que se pierda, que se embolate. Les he estado explicando también cómo son de torpes las ovejas como animales, porque esto obviamente es un ejemplo refiriéndose a nosotros, pero en la vida real, en la relación pastor-oveja, la oveja es pues un animal que fácilmente se pierde en la niebla, en la oscuridad, no ve casi en la luz, tampoco ve en la oscuridad absolutamente, y es ella tiene muy buenos oídos, pero sus demás sentidos no son muy agudos, y por eso precisamente puede ser fácilmente se pierde, puede ser alejada del rebaño y cazada por los depredadores. Y entonces aquí el Señor, obviamente, Él no solamente está diciéndonos cómo debe ser un pastor, Él está enseñándonos que Él es el buen pastor. De hecho, esta parábola se refiere más que nada a Él. Y vamos a explicarlo luego. Pero aquí nos deja ver, les reitero, esa responsabilidad tan grande. Él abandona por un instante, por un tiempo, las 99, porque no puede permitir que una se le extravíe. Humanamente podemos pensar, bueno, es mejor 99 que una. Para el pastor, una oveja vale todo, todo. Una oveja
es tan importante como todo el rebaño. No hay preferencia entonces. No hay evaluación numérica aquí. Es muy triste ver en grandes rebaños, hablando de la iglesia del Señor, que muchas ovejas se pierden y nadie va a buscarlas, nadie sabe dónde están. Escuchaba yo el testimonio de un pastor que decía, ¿y dónde está la señora Teresita? Preguntó un día el pastor, porque Teresita siempre se acercaba a llevar la ofrenda y él no la había vuelto a ver. De pronto la echó de menos un día y dijo, ¿y dónde está? Y empezaron a preguntar por Teresita. La señora Teresita, la viejecita que siempre llegaba y al final pasaba ya a entregar su ofrenda. ¿Dónde está? Y empezaron a preguntar, a preguntar, a preguntar y llamaron a la casa de Teresita. Y hace 3 meses murió Teresita y nadie sabía. A veces nosotros somos pastores con otros intereses. Y tengo que hablar en plural porque soy pastor. Dios nos libre de hacer diferencia entre las ovejas o calcular por números nuestras utilidades y ganancias. Viéndolo humanamente esta labor, no. Esta parábola nos muestra que una oveja, una sola oveja, es importante para él, aunque haya 99 más. Esto muestra el amor personal que Dios tiene por ti y por mí, el cuidado que solo Dios puede tener. Él nos deja esa responsabilidad a nosotros. Mire qué grande es esto. Créanme que ser pastor es una cosa de una responsabilidad demasiado alta. Dice el Señor aquí, Él no quiere, el Padre no quiere que una sola se pierda. No, no quiere. Él le entregó todas las ovejas al buen pastor. El buen pastor nos delegó a nosotros ovejas. Y Él espera que nosotros cuidemos una como cuidamos todo el rebaño. Absolutamente. Y que usted sienta el amor personal del Señor en su vida, que está cuidándolo sin ninguna excepción a otras ovejas, a otras personas. Que usted es demasiado importante. Así es. Que usted y yo fuimos el motivo de su venida aquí a la tierra, de su sacrificio en la cruz. Que no somos vistos por Dios como un grupo, como una colectividad, un número más. No, que una es tan importante como las 99. Y muchas ovejas, a ver, es difícil juzgar, pero la oveja juzga también al pastor. Soy muchas veces juzgado, mi esposa y yo hablábamos de esto, ella me decía que es a veces doloroso ver a las ovejas juzgándolo a uno, pero usted no está, se están yendo las ovejas, usted no las está buscando. Y yo he tenido muchas confrontaciones pues tristes de algunas ovejas que vienen a quejarse, a decir, mire, es que, ¿por qué se fue fulano y usted no lo ha buscado y está mal y se fue? Sí. Créame, en todo mi tiempo yo he aprendido y seguramente como pastor me he equivocado y pido perdón siempre y tendré que hacerlo todas las veces que sea porque no, el desafío es demasiado alto, pero también sé que la responsabilidad que Dios me ha dado cada día se hace más evidente y más fuerte en mí. Y espero que así en todos los pastores. Pero créanme, ejercer esto no es sencillo. Imitar a Jesús. Y pues tendremos que ser juzgados en algún momento creyendo que no estamos cuidando como se debe las ovejas. Pero yo quiero decirles a ustedes algo muy importante que yo también he aprendido. O sea, juzgar como oveja es muy fácil. O sea, juzgar cuando uno no se pone en los zapatos de la labor de un pastor es riesgoso también. Tengan cuidado como ovejas de señalar a los pastores.
Seamos prudentes, aunque podemos juzgar y ayudar, juzgar con el propósito de ayudar, no solamente de condenar y de pretender que la versión de uno es la verdadera. Pero quiero decirles que hay ovejas que se van es porque no son del redil. Así dice la palabra del Señor también. En medio del rebaño se pueden meter ovejas de otro rebaño y tarde que temprano vuelven a su rebaño. Se descarriaron. A veces usted no vuelve a ver a fulanita que estuvo un tiempo acá, pero ella no escuchó nunca la voz de este pastor, sino que escuchaba la voz de otro pastor. Entonces jamás, hay ovejas que jamás van a reconocer la voz de algún pastor porque ellas están escuchando otro pastor. Recuerda que les enseñaba cómo uno aprende a escuchar la voz de su pastor, de Jesús, que es lo más importante. Pero hay muchos que tienen diferentes pastores y escuchan ese pastor. Y tarde que temprano lo van a seguir, porque su corazón no está con ese pastor. Entonces, no es que se pierdan, sino que simplemente regresan. Ahora, uno como pastor tiene que evaluar eso y tiene que insistir, claro, hacerle ver a la oveja la verdad y ubicarla donde debe estar. No es nada fácil para un pastor cuando una oveja se pierde o se va o el rebaño disminuye por alguna razón. Puede ser por esa. Otra razón es porque eh, las ovejas se van y han tomado la decisión de no regresar. Eso no es perderse. Cuando el Señor dice una oveja que se pierde, no es una oveja que no quiere regresar. ¿O sí? Hay ovejas que se van, pero ellas se están yendo es porque no quieren estar en el rebaño, no es porque están perdidas. Aquí dice el Señor que yo puedo, debo y mi responsabilidad es volver la oveja perdida. ¿Sí? Herida, sanarla. La que está perniquebrada, curarla. Y la que está perdida, encontrarla y traerla. Pero, ¿cómo puedo traer una oveja que no quiere llegar, que no quiere volver? Porque no reconoce ese redil, porque es de otro rebaño o simplemente se fue, ¿sí? Ella no está perdida. Y a veces uno es juzgado por eso, ¿sí? Yo recuerdo una vez un señor, tuve una discusión, yo no peleo, ¿no? Trato de hablar, pero hay personas que no escuchan, ¿no? Y me recriminaba por eso, por alguien que se había ido, pero esa persona, él no sabía. Y obviamente entre ovejas se dicen otra cosa. O sea, las ovejas no le hablan lo mismo a las otras ovejas que ellas le hablan el lenguaje de oveja, ¿no? Al pastor le hablan el lenguaje del pastor que entiende, ¿verdad? Pues, o sea, no puede ser. Él no le dice, esa oveja no le dice a usted la verdad, ni le va a decir lo que es, sí, lo que le está pasando. A mí sí me lo dice como pastor, ¿sí? Y no quiere volver. Yo no puedo cogerla a las malas y traerla y amarrarla y aquí sentarla para que escuche, ¿sí? No quiere. Ella no se perdió, ella simplemente no quiere estar aquí. Yo no sé si me voy a entender con ustedes. Bueno, un ejemplo sencillo de esto es que a Jesús se le perdieron dos ovejas de su rebaño. ¿Recuerdan? Fue Pedro y Judas. Pedro y Judas traicionaron a Jesús. Dos de sus mejores discípulos. Y él no pudo traer a Judas al rebaño. Judas tomó su propia decisión. ¿Ustedes creen que Jesús quería que Judas se perdiera? Eso sería pensar mal, estar nuestra mente equivocada, confiar en nuestro Dios por su amor. ¿Cuánto amó Jesús a Judas que lo puso de tesorero? Una de las labores más importantes en la obra de Dios. Su confianza en Él, su responsabilidad, su amor por Él. Amaba tanto Jesús a Judas que cuando lo entregó lo besó. Con un beso me entregas. Era que Judas había entendido que Jesús lo amaba, pero nunca escuchó su voz de pastor. Se alejó, simplemente tomó una decisión de irse y no quiso regresar. ¿Y ustedes creen que Pedro no hizo algo peor? Cuando mirando a Jesús
maldice y dice, yo no conozco a ese señor, y canta el gallo, y Pedro se acuerda cuando canta el gallo, y dice que salió corriendo, llorando, gritando, arrepentido, porque cayó en la cuenta que Jesús le había anticipado eso, que lo iba a traicionar, que Pedro era una persona muy inestable, sus emociones eran vaivén, venía y iba, ¿sí? Como hay muchos cristianos que son víctimas de sus emociones. Por eso la vida cristiana no es por emociones, ni la fe ayuda a las emociones. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Viva por fe, obedezca a la palabra de Dios y usted va a ser como Pedro. Pedro no fue y se ahorcó. Pedro se arrepintió y se avergonzó y lloró arrepentido amargamente. Judas no fue capaz de hacer eso porque había tomado su propia decisión. Pedro lo hizo por emociones. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue a buscarlo. Cuando Jesús resucita, ustedes recuerdan muy bien, fueron unas mujeres a buscarlo a la tumba. Y se encuentran con Jesús resucitado. ¿Y qué les dice Jesús? Vea, vayan y díganle a mis hermanos y a Pedro que nos vemos en Galilea. A Pedro, a los demás no los tuvo en cuenta, a Pedro. ¿Por qué le dice a Pedro? Porque él sabía lo que Pedro estaba de avergonzado con él. Porque Pedro sabía lo que le había hecho a Jesús, que lo había vendido por miedo a que lo identificaran con él, que le había faltado de frente, que había maldecido y había negado conocerlo. Eso es tan grave como venderlo, ¿o no? De frente, en su propia cara, habiendo estado comiendo, viviendo y sirviéndole a él. Y entonces Pedro necesitaba restauración, necesitaba que Jesús fuera por él. Y Jesús le mandó la razón, le dijo, nos vemos en Galilea. Dígale a Pedro y a mis hermanos que nos vemos allá, al resto de los discípulos. Pero él nombró a Pedro exclusivamente porque él sabía que Pedro necesitaba ser restaurado. Eso es, porque él no se fue. Él no tomó decisión de irse del redil. Él fue víctima de sus emociones. Fue víctima de su miedo, de su duda, de su falta de fe, que frecuentemente le pasaba a Pedrito. Pero bueno, ahí está el ejemplo. Ahora vamos a mirar, vamos a concentrarnos en el ejemplo de Jesús. Porque si usted ve este pasaje, esta parábola, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Luego, el primer ejemplo de esta parábola es Jesús. ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? A buscar la oveja perdida. Él vino del cielo. Él dejó todo en el cielo. Es lo que él nos enseña aquí. Él nos está enseñando en el contexto de este pasaje que Él ha venido porque abandonó las 99. ¿Ustedes creen que qué dejó Él? Él es Dios y se despojó. Vamos a ir a la palabra de Dios a recordar lo que dice en Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a mirar. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol describe lo que Jesús hizo. Su obra maravillosa que recordamos en esta Navidad cuando vemos el pesebre. Qué lindo que usted haga el pesebre y recuerde eso tan bello. A mí me encanta el pesebre porque recuerdo la obra más maravillosa de Jesús, su regreso aquí, su llegada aquí a la tierra en busca de la oveja perdida. Mire lo que dice el Señor aquí, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, el desafío, que nosotros sintamos lo que sintió Jesús. ¿Cómo será eso? ¿Qué fue lo que sintió Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Qué hermosa esa descripción de la obra que hizo Jesús. Y tenemos que mirarlo en el pesebre. Y el desafío del Espíritu Santo aquí es que ese sentir debe haber en nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente comprendemos de todo lo que Él se despojó? Quizá no hasta que vayamos al cielo y conozcamos qué es el cielo. Y cómo Él vivió en la gloria del Padre siendo Dios, teniéndolo todo. Y el ejército de los cielos, que es más numeroso que todos los seres humanos, a su mando. Y Él dice, no estimó el ser igual a Dios como algo de decir, hombre, yo ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, aquí yo no tengo necesidad. Y quiero decirles una cosa. Si Jesús no decide venir a salvarnos aquí a la tierra, nosotros nos hubiéramos condenado todos, hubiéramos sido destruidos por Satanás y Jesús hubiera seguido siendo bueno. Porque eso no perjudica su amor y su integridad absoluta. Él dice, Él de manera voluntaria decidió por amor a nosotros, dice el Padre, por amor a usted y a mí, porque nos ama tanto y nosotros no entendemos ese amor tan grande y maravilloso, tan dulce, tan fuerte, que no estimó estar en las cortes celestiales, en sus palacios eternos, en ser Dios. Es difícil entender esto. Alguien me decía una vez, en un ejemplo, de que había un hombre que amaba la naturaleza y estaba estudiando un hormiguero en un campo. Las hormigas son animales sorprendentes. De hecho, la palabra de Dios las usa como ejemplo a seguir de lo sabias y prudentes como actúan. Y las pone como un desafío de ejemplo a nosotros los seres humanos, que somos tan desordenados. Ver trabajar un hormiguero es algo de verdad emocionante para los que amamos la naturaleza. Me gusta este ejemplo porque soy un amante de toda la naturaleza y, y admiro la obra de Dios. Y este hombre dice que veía este hormiguero allí, lo estaba estudiando todo, cuando de pronto vio en el campo que se acercaba un gran tractor gigantesco que estaba arando. E iba a pasar exactamente por donde estaba el hormiguero y lo iba a destruir. Entonces él trató de hacerles entender a las hormigas lo que pasaba. Y entonces se preocupó mucho porque en realidad ese no era su campo y trató de hablarle con el señor de la máquina que no hiciera eso, pero eso no era posible. Entonces él trató de quitar las hormigas y sacarlas a un lado, hacerles otro camino, que cogieran por otro lado, se trató de ingeniar todo y lo que hacía era asustarlas y lo picaban y se descontrolaban y no pudo hacer eso. Y pensando en esto dijo, ¿cuál es la única manera de que estos animales me entiendan, siendo tan inteligentes? No me entienden. Todo lo que hacía, lo que hacía era asustarlas. Y allí entendió exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Él dijo, la única manera de que me entiendan es que yo me haga hormiga. Es la única manera. Yo no hablo el lenguaje de las hormigas, no sé. Ellas tienen un lenguaje especial. La única manera es decirles eso y así cambiarlas de lugar. Porque eso hacen ellas. Ellas tienen exploradoras que van, llaman a las otras y el hormiguero se muda. Cuando hay un peligro. Y dijo, esto es precisamente lo que hizo Jesús por usted y por mí. Que Él se hizo una hormiga. Y aquí es lo que dice aquí este pasaje. Dice, el cual no siendo Dios. Esto no le hizo apegarse a eso, sino que decidió volverse un siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo de toda su deidad, de su poder. El que hizo el universo se despojó de ese poder
y se hizo menos que una hormiga para poder salvarnos, para poder que le entendiéramos. A eso vino a ese pesebre. A eso vino hace más de 2000 años. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Vino el que inventó la obediencia, el que inventó todo cuanto existe, el que nos creó con sus propias manos. Tuvo que hacerse semejante a nosotros para podernos hacer entender que existe el mal, que viene el mal a destruirnos, que estamos indefensos, que si no nos volvemos a Él vamos a ser destruidos. Que el mal se avecina sobre nosotros, que nos rodea. Que Él es nuestra salvación, tu salvación, mi salvación. No solamente con eso, sino se sacrificó, tuvo que morir en su obra redentora, en su obra salvadora. No solamente eso, Él hubiera podido escoger a venir a decirnos y vivir aquí como un rey en el mundo, pero tampoco eso. Dice, quiso ser un siervo de siervos, se humilló, vivió, lavó nuestros pies, nos enseñó cómo es el camino de regreso al Padre. Nos enseñó a los seres humanos lo que olvidamos desde el Edén, que Dios es nuestro Padre y que Él quiere que volvamos a Él. Y ese es el mensaje del pesebre, es el mensaje de la Navidad. Les traigo nuevas de gran gozo. Ha venido un Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Ha venido, escúchele. ¿Y cuántas veces el Padre nos dijo a través de su amor? Él es mi Hijo que me complace, escúchenle, síganle. Es la voz del Padre. Y sigue hasta hoy diciendo a través de todos nosotros que Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Ese es Jesús. ¿Y qué tal el amor del Padre? Jesús nos entrega todo, nos entrega, aún más cuando Satanás se le apareció y le trató de convencer de que actuara como Dios. Él lo reprendió y le dijo, apártate, Satanás. Yo no vine aquí a demostrar lo que yo soy. Vine fue a salvarnos por amor a nosotros, a enseñarnos el camino de regreso, a salvarnos, a cada uno en particular. Él vino por la oveja perdida. Usted era la oveja perdida. Yo era la oveja perdida. Yo era. Porque el Señor no nos ama en grupo, nos ama individualmente. A cada uno de sus discípulos los llamó por su nombre. A ti te llamó por tu nombre. A mí me llamó por mi nombre. ¿Ya escuchaste que Él te llamó? Porque Él llama por el nombre. Él no ora, no obra por la humanidad. Él dice, vete y sígueme. Él dijo, Pedro, sígueme. Juan, Marcos, María, Gema, sígueme. Así es. Él dice nuestro nombre. Él nos ama de manera personal e individual. Por eso Él dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el final del pasaje dice igual, del amor de nuestro Padre, dice el versículo 14 del capítulo 18, dice, así no es la voluntad, así no es la voluntad, hay que aprender a leerlo, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quién fue el que envió a Jesús? El Padre. Claro, Jesús se ofreció, yo voy, Padre, hasta el final, ¿recuerdan? Hasta la tumba. Él al final le dijo, Padre, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y si tengo que morir en esa cruz, voy. Y así el Padre le dijo, mi hijo, vaya, eso no hay que pensarlo dos veces. Y no es lo que dice en Romanos capítulo 8:32. Vamos a terminar leyendo este versículo. Miren lo que dice. Romanos 8:32. Se los voy a leer en una versión muy, muy hermosa que me gusta, que se les recomiendo a ustedes. Dios habla hoy. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas?
Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿habrá un amor más maravilloso? No. Ustedes tienen hijos. ¿Qué el Señor está tocando nuestro interior al decirnos esto? Papá Dios no estimó el guardarse ni siquiera a su Hijo por amor a nosotros, lo entregó por usted y por mí. Le dijo, vaya y salve la oveja perdida, vaya por la perdida, vaya. Vino por mí Jesús, vino por ti. Por mí pasó todas las penurias en ese pesebre. Por nosotros el menosprecio del hombre, la dureza del corazón de este mundo. Vino, se negó todo. Y el Padre, ¿ustedes qué creen que veía el Padre cuando Jesús tuvo que nacer en un pesebre, habiendo sido creado en los palacios eternos y celestiales, tener que venir aquí a su propia creación a nacer en un lugar donde comen los animales por puro menosprecio del mismo ser humano, por desidia de Satanás, del enemigo? Y dice que él por eso no lo tuvo en cuenta. ¿Quién estaba allí sufriendo? Ustedes que son padres y ven pasar penurias a un hijo. ¿Qué sentiría el padre viendo a Jesús en todas esas problemas hasta verlo morir en esa cruz? ¿Ah? Por amor a la oveja perdida, por amor a usted y a mí. Ahora yo les pregunto, ¿qué cree después de que Él nos ha entregado todo? Papá Dios nos entregó lo que más amaba. Jesús no estimó el universo entero, el cielo entero, su poder y su gloria por usted y por mí. ¿Usted cree que qué Él espera de usted y de mí? ¿Qué será lo que realmente quiere de ti? ¿Has pensado? ¿Será que Él quiere algo? ¿Habrá algo que tú puedas ofrecerle que compense algo? Mire, hijitos de Dios, lo único que Él quiere es su vida. No es otra cosa, familia. Los hombres, Él vino a buscar y a salvarnos. Él quiere nuestra vida. Él no quiere que le dé algo. No pretenda negociar con Dios su vida tampoco. ¿Sabe? Porque hay gente que le dice al Señor, mire, yo tengo mucho que hacer, vea, más tardecito nos vemos. Yo estoy muy embolatado, tengo muchos negocios, muchas empresas que hacer. Más tarde, mire, nos vemos después. ¿Sí? El Señor no te está pidiendo, o mejor el negocio. No, mire, quiere todo mi dinero, mire, le hago un templo, le hago una iglesia, le pongo a trabajar a 20 pastores, pero conmigo no se meta. Yo manejo mi vida como quiero. El Señor no quiere nada de eso. Yo diezmo y todo, pero no me comprometo con nada, Señor. Mire, yo doy, sí. Cuando alguno necesite ayuda, me llama. Pero conmigo no se metan. No, el Señor no quiere nada de eso. Él quiere su vida. Porque hay alguien más que quiere su vida. Y ese no quiere su vida para ayudarle. Satanás quiere destruirle y Dios lo sabe. Quizá usted no lo sepa. María Pili lo descubrió hace poco. Porque uno lo oye, pero otra cosa es que lo viva. Por eso quiero que María Pili prepare bien su testimonio, la segunda parte, y nos lo cuente. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo para que ella cambiara completamente? Porque no volveremos a verla, María Pili de antes. Ahora veremos su apariencia solamente, pero dentro de ella hay otra, porque Dios le ha hablado. ¿Vale la pena confiarle su vida a Él? A alguien que ha hecho todo por nosotros, ¿valdrá la pena confiarle su vida? ¿Por qué? ¿Por qué desconfiamos tanto de Él? De hecho, cada vez que una persona pasa dificultades, cree que es que Dios le está cobrando algo, le está pidiendo algo, pero si alguien que dio todo por nosotros, ¿será que necesita a Dios algo? ¿Está haciéndole cuenta? ¿Está pidiéndole del pasado o está reclamándole algo? Mire, la palabra de Dios dice que no. Él solamente quiere tu vida.
Y si algo ha hecho es porque tal vez quizá tú no le has entregado tu vida totalmente. Porque Él no se consuela con una partecita. No, Señor, mire, yo te entrego la mitad, de aquí para abajo te lo entrego. O de aquí, de la cintura para arriba te lo entrego. O te entrego solo mis manos. O te entrego. No, es toda tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Él espera que usted y yo le entreguemos nuestra vida y le rindamos adoración y culto al Padre por todo lo que ha hecho. Y este es el momento. El tiempo de Navidad es tiempo de adorar a Dios. Vamos a adorarlo, vamos a darle gracias. Pongámonos en pie. Ahí donde están en sus casas, vamos a orar. Póngase en pie o de rodillas, como usted quiera, ante el Señor. Tengamos un tiempo de oración para que nos preparemos a meditar en esta Navidad. De hecho, esta Navidad está llena de palabra de Dios por todo lado. Yo espero que el Señor llene a reventar nuestra iglesia cuando esto cambie, que tengamos que abrir una sede más grande porque no va a caber la gente en la iglesia, porque creo que Dios está actuando. Señor, tú estás actuando. ¿Qué impide que usted le entregue toda su vida al Señor? ¿Hay algo que usted no le ha entregado? Dígale a Él que le muestre. Dígale que le hable, que abra sus oídos y su corazón. Que no seamos torpes, dice la palabra de Dios, como el mulo, como el caballo, que necesita un freno, un cabestro para que nos siga. La oveja no es así. A los mulos y a los caballos hay que cabestrearlos. A las ovejas solo llamarlas por su nombre. ¿Realmente eres una oveja? ¿Estás siguiendo al pastor? Síguelo. Escucha su voz. Él te está llamando hoy. Él quiere tu vida, no quiere una parte de tu vida. Si así fuera, ¿tú crees que hubiera dado su propia vida y su gloria por ti y por mí? Se hubiera alejado del Padre, a sufrir durante más de 30 años aquí en la tierra, toda clase de limitaciones, de menosprecio, toda clase de limitaciones, toda clase de situaciones adversas, porque vino en una época muy diferente a la de hoy. Digo yo en el contexto natural, mas no en el humano. Los hombres siempre hemos sido los mismos, igual de indiferentes, igual de insensibles, igual de endurecidos en los corazones por el pecado, igual de religiosos y de creernos más buenos que los demás, de creernos más inteligentes que los demás, de arrogantes, de petulantes, de sabiondos, iguales hemos sido. Y seguro si Él pudiera regresar hoy en la misma medida que hace 2000 años, no le cederíamos nuestra casa ni nuestra cama para que Él naciera, sino que hubiera tenido que ir también a un pobre pesebre. Porque Él no vino aquí a mostrar su poder y su gloria, sino a mostrarnos su amor, su humildad, su desprendimiento, su deseo de regresarnos al Padre, de que tú y yo no nos perdamos en la oscuridad. Aún así, muchos siguen dándole la espalda,
Muchos ponen condiciones para seguirle y quizá es lo que tú has hecho. Ya no más, no le pongas más condiciones a Jesús. Entrégate a Él. Busca su voluntad. Dile que quiere de ti. Síguele, agradécele, adórale, ámale. Aprende a seguir su voz. Ponle en el primer lugar de tu vida. Entrégale tu corazón. Si él tuviera hambre o tuviera necesidad de cosas materiales, no tendría necesidad de decírnoslo. Él quiere mostrar qué hay en tu corazón. Él quiere es que tú te des cuenta quién ocupa el lugar de tu corazón, si Él o las cosas materiales, si Él o tu familia, si Él o tus muchas ocupaciones, si Él o el mundo que te enreda en sinnúmero de actividades sociales vagas, vanas e inútiles, mientras que Él sigue esperando hombres y mujeres que lo entreguen todo por Él, que lo abandonen todo como Él lo hizo, que no consideren nada, que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y le sigan, que le entreguen totalmente su corazón y su voluntad a Él, para Él poder usar sus vidas en la reconciliación del mundo con Él. Porque Él sigue hablando de su amor. Él sigue expresándole a los hombres, a todos, las buenas noticias. Hay salvación, hay un Salvador. Él es tu Salvador, mi Salvador. No dudes de hacerlo todo por Él, de entregarlo todo por Él. ¿Qué te vas a llevar de este mundo? ¿Qué crees que puedes conservar que Él no te haya dado? Hónralo, bendícelo, adóralo, como lo hacen todos los seres celestiales y el universo que Él creó para su gloria. Y aún los hombres, a imagen y semejanza suya. Nunca olvides que una oveja tiene el valor de las 99, que Él nos ama con amor eterno y que nos ha prolongado su misericordia cada día y cada mañana es nueva su misericordia en tu vida. Gracias, amado Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por amarnos tanto. Gracias por negarte todo por amor. Gracias porque tu mensaje de amor no pasa de moda, aunque pasen y pasen los siglos. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y está esperándonos a nosotros para llenarnos de ese amor maravilloso, de esa salvación, de esa vida, de ese poder, de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, revélanos, revélanos al Padre, revélanos su amor, revélanos al Hijo, revélanoslo, Señor, revélanos a ese Hijo glorificado, a ese Rey de Reyes, que está puesto en lo más alto, en lo más sublime, en lo sumo, en el lugar más glorioso, está puesto Él. Gracias, Señor, gracias, porque eso eres para mí, mi Salvador, dígale, mi Señor y mi Salvador. Eres mi Dios, eres mi Creador.
Eres mi Salvador. Derramaste tu vida por mí en una cruz. Viniste a pasar todas las limitaciones y dificultades que jamás debiste vivir, pero lo hiciste por amor a mí. Dime, Señor, ¿qué debo hacer para ti? Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.